Buenos días, apreciados alumnos. No estamos aquí organizando las cosas mientras eh, se empiezan a conectar. Eh, Como lo mismo sucedió ayer, pues hay alumnos que todavía tienen algunos problemas, empezando por don Felipe, que le perdió el trabajo y que pues desafortunadamente ahora tiene que salir a trabajar, a buscar, como dicen, el rebusque, y entonces le puede dar hasta altas horas de la noche en ese rebusque. Entonces no se ha podido concentrar en las últimas dos clases. Espero que en esta clase sí pueda estudiar, conectarse. Eh, digamos que Brian definitivamente no se ha vuelto a reconectar, ya lleva como 4 clases, lo hemos llamado varias veces, pero desafortunadamente no se ha comunicado y tampoco da respuesta pues de la situación. Eh, Tengo entendido que él estaba trabajando también y que pues ha tenido problemas con el internet también. Sabrina tuvo problemas con el celular, pero ya tiene celular nuevo y ya se pudo recomunicar. El que siempre ha estado ahí es el representante del grupo, que es Andrés Giraldo. Andrés Camilo Giraldo siempre ha sido muy juicioso, ha asistido a todas las clases. Eh, y bueno, estamos ahora en la clase 10ª de retrospectiva, prospectiva y proyección empresarial. Es un tema muy interesante también. Es un tema de actualidad, es un tema de proyectiva precisamente. Eh, Sobre todo cómo plantear escenarios a futuro para las empresas, el tema de prospectiva como tal. Entonces estamos pendientes de que se comuniquen, vamos a hacer una pausa mientras se comunican todos los alumnos. Bueno, listo. Por favor, colóquense en cámara, Andrés y Felipe. Vamos a arrancar la clase de hoy, 13 de mayo del 2020. Entonces, hoy nos corresponde entender, ¿cierto? Y aprender qué es la retrospectiva, prospectiva y proyección empresarial. De pronto las palabras son muy conocidas, uno siempre ha estado en temas de planeación estratégica, y en la planeación estratégica de las empresas siempre se habla de hacer análisis retrospectivo o hacer análisis del entorno. Veíamos hace unos días unas herramientas, ¿cierto?, de análisis del entorno. ¿Cuáles son esas dos herramientas? Son, para recordarles, el análisis PESTEL, que es una matriz también, el análisis DOFA, que es otra matriz también. ¿Se acuerdan de la DOFA? Y de la CREAL, ¿cierto? Que son indicadores financieros internos de la compañía. Eso es lo que más se estila para hacer análisis de entorno, lo que se llama microentorno o macroentorno. Macroentorno es el de afuera y el microentorno es el de adentro. En general, el entorno es sobre lo que tiene que ver con los núcleos, ¿no? Los núcleos de las empresas. Entonces, el núcleo interno, el núcleo externo. La retrospectiva, ¿cierto?, es como mirar hacia atrás. La prospectiva es mirar hacia adelante. Y la proyección es también planear a futuro, ¿no? Pero sobre todo la prospectiva es la herramienta que se está utilizando muchísimo ahora en el mundo, utilizada precisamente para tener escenarios futuros y actuar en función de los escenarios que sean más interesantes para la empresa. Entonces, eso es
un tema bastante, entre comillas, como futurista, la prospectiva. Entonces, son herramientas, ¿no? Son herramientas de... ¿Cuáles son estas? Tenemos aquí este esquema. Buenas noches, profe. Buenas noches. Son las funciones del administrador. La planeación. ¿Qué es la planeación? Prever el futuro. Bueno, espere que acá se me metió otro. Ah. Ahora, ¿qué pasó con los videos? Me toca que por favor se coloquen en video porque si no desaparecemos de la pantalla. Mucho es. En un segundo, a ver qué pasó. Ah, bueno, ahora sí ya aparecimos de nuevo. Listo. Vamos a volver a compartir acá. ¿Por qué no aparecemos en pequeñito? Bueno, el video está aquí en la plataforma, ¿cierto? Aquí estamos, en la plataforma de nuevo. Aquí. Ok. Bueno, ahora sí. Exit full screen. Listo. Vamos a compartir. Entonces, ahora sí. Raro. Raro que no aparezcamos de nuevo. Bueno, entonces arrancamos con este video. Este es el origen de la prospectiva. Es un video muy sencillito. Hola, soy Paco. Hoy te hablaré de lo que es la prospectiva o el estudio del futuro. Los griegos acudían a los oráculos para conocer el futuro. Es famoso el oráculo de Delfos, situado en el monte Parnaso, en el templo dedicado al dios Apolo. Otro ejemplo es el libro La República de Platón. La visión con la que los frailes construían el futuro es a través de las utopías. Así se titula precisamente la obra de Thomas More. Francis Bacon escribe La Nueva Atlántida y Tommaso Campanella La Ciudad del Sol. Jean-Jacques Rousseau escribió El Contrato Social ya en la época del racionalismo y en él fijó las bases de cómo se debe organizar la sociedad y las características que deben de tener las instituciones de gobierno para su buen funcionamiento. Obras como La Vuelta al Mundo en 80 días, De la Tierra a la Luna, 20.000 leguas de viaje submarino de Julio Verne y La Guerra de los Mundos de H.G. Wells establecen la necesidad del ser humano de pensar cómo será el futuro o al menos imaginárselo. Aparecen obras como Un Mundo Feliz de Huxley y 1984 de Orwell. Estos autores parecen presagiar que las historias de ciencia ficción que se habían escrito décadas atrás eran irrealizables y que el inicio del totalitarismo estaba cerca de comenzar. Del lado europeo, a través de la prospectiva, se buscaba construir el futuro de tal forma que no se volviera a dar un holocausto e impedir que una minoría como los nazis o el fascismo restringiera la libertad de los ciudadanos. Del lado de Estados Unidos, se buscaba, a través de la prospectiva, cuáles eran las herramientas que le permitirían dominar la tecnología y poder ganar la Guerra Fría a la Unión Soviética y los aliados.
Ok, entonces ese fue el inicio de la prospectiva, ¿no? El origen de la prospectiva. Hagamos este que Institución es el Universitaria análisis del Ceiba. Ok. Educación diferente. Cordial saludo. Demos inicio entonces a nuestro seminario abordando el objeto número 1, que es el de la metodología que vamos a denominar la prospectiva. La prospectiva es una disciplina relativamente joven, podemos hablar de medio siglo de prospectiva, y aunque no hay un origen claramente definido y hay varias vertientes, podemos encontrar varios elementos comunes. Yo pienso que podríamos plantear que la prospectiva es un poco como la negación de los ejercicios tradicionales de proyección, que es coger el pasado, cuantificarlo, medir su evolución y sobre esa base insinuar. Porque está completo y no sale. Ah, ok. Listo, entonces mire lo que dice ahí. La prospectiva es una disciplina que utiliza la técnica de los escenarios a futuro a partir de la lectura de las variables o procesos que por sus características y dinámica impulsan los cambios que se presentarán en el futuro. Son los famosos factores de cambio. Ahorita se está utilizando inclusive para los países, para los sectores económicos, para los sectores industriales, para las empresas, esta metodología de tratar de buscar escenarios de futuro para ver cuál es el mejor escenario y colocarse como en el futuro y planear para llegar a esos escenarios. Siga. Los comportamientos futuros. La propuesta de la prospectiva básicamente partiría de una premisa que sería leer el futuro para actuar en el presente. O sea, la pregunta es, ¿cómo será el mundo? ¿Cómo será el entorno? ¿Cómo serán las empresas en 10 años, en 20 años, en 50 años? Y a partir de ahí sugerir ideas de cómo comportarnos desde ahora. Pensemos en cosas como la siguiente. Si conocemos el Internet, que es una cosa relativamente nueva, que tiene 2, 3 décadas de operación y que realmente su masificación tiene 15 años solamente. Entonces estamos hablando de un fenómeno nuevo que marcará el futuro. No quiero mirar cómo fue el Internet en los años pasados, quiero preguntarme cómo será el Internet en la segunda década, en la década del 2020, 2030. ¿Cómo será el Internet? ¿Qué efectos producirá el Internet sobre la sociedad, sobre la economía? Y a partir de ahí me devolvería para comenzar a preparar mi empresa de cara a ese futuro. Yo quiero sugerir un ejemplo. El Internet con las pedagogías activas y el e-learning. Hoy en Colombia la educación virtual es todavía marginal. Pocas universidades tienen educación virtual y poca educación es altamente virtualizada. A pesar de que utilizamos mucho el computador y buscamos en Internet información, el eje de la educación sigue siendo la sesión presencial, el encuentro del profesor con el estudiante en un aula físicamente establecida. Entonces, digamos que todavía hay mucho que madurar. Yo me podría preguntar, bueno, en 10 años, en 15 años, ¿cómo será la educación? Tomando como referente el papel que juega el Internet. En este caso, dentro de la perspectiva, yo estoy convirtiendo al Internet en un factor de cambio. Estoy diciendo, en la medida que evoluciona el Internet y de acuerdo a la evolución que tenga, probablemente eso me va a ayudar a explicar en parte cómo será la educación del futuro. Entonces, a partir de ahí estoy haciendo un ejercicio de carácter prospectivo.
Entonces, la prospectiva requiere de factores de cambio, o sea, de una búsqueda de variables, procesos, que tienen ciertas características dinamizadores en el largo plazo. Otro elemento importante en la prospectiva son los actores. ¿Quiénes son las personas o las organizaciones, o sea, personas naturales o personas jurídicas, que toman las decisiones? ¿De qué dependen esas decisiones? ¿Cuáles son los intereses y los comportamientos de estos actores? Ello me va a permitir entender también hacia dónde va a evolucionar el proceso. Y el tercer elemento es que con la prospectiva tratamos de hacer un ejercicio futurista fundamentado que se denomina definir escenarios de futuro. Ya, ¿cuál es el escenario más probable a 10 años para mi empresa? ¿O cuál es el escenario más probable de la industria, una industria determinada? ¿Sí? Y a partir de ahí, ¿qué escenarios un poco más pesimistas o un poco más optimistas? Si yo sensibilizo algunas variables, yo podría entonces moverme un poco y decir, bueno, el futuro más probable es este, pero en el peor de los casos podría pasar lo siguiente, o en el mejor de los casos podría llegar a esta situación. Entonces, factores de cambio, actores y escenarios son tres elementos centrales cuando se trata de hacer un ejercicio prospectivo. Principio clave, no estamos visualizando desde el pasado, aunque utilicemos información estadística, sino que estamos tratando de leer desde el futuro cómo comportarnos en el presente. Bienvenidos entonces a este primer objeto de nuestro seminario de análisis de entorno, la prospectiva como método. La prospectiva como método. A ver, comentemos un poquito de ese tema, Felipe, Andrés, Sabrina. Él estaba hablando, este es un video del 2017. Este es de el Business School CEIPA, que es como decir seminarios de la Universidad de La Sabana, de CEIPA. Y él está planteando precisamente el método prospectivo, que son seminarios que hace la universidad. Entonces, de lo que acabamos de ver, fíjense que él está hablando del Internet y que cómo el Internet a futuro va a cambiar el tema de la educación. Y ya lo estamos viviendo, ¿o no? En el 2017 no había Zoom. Y ya lo estamos viviendo, No, yo creo que ¿cierto? Ahora, a raíz del confinamiento, pues tenemos que encontrar la forma precisamente de hacer estas clases virtuales y esto es el futuro ya. Entonces, las universidades se tuvieron que adaptar. Hay unas universidades, colegios, todo el tema de la educación, están con diversas plataformas. Mis hijas, por ejemplo, están con una plataforma que se llama Jeans, que es una plataforma de un grupo, digamos, de inversionistas de colegios en el mundo. Son como 20 colegios, no más, como 90 colegios, creo que es la cosa, 90 colegios alrededor del mundo, y tienen su propia plataforma y se llama Jeans. Y han desarrollado toda una serie de software y de temas, ¿no? Entonces, la universidad, por ejemplo, la Universitaria de Colombia, pues ha dado libertad. Hay profesores profesores que están trabajando los temas por Meet, ¿cierto? De Microsoft, por Teams, Microsoft Teams también. Hay ya muchas plataformas de educación virtual. Entonces, la cosa ya estamos viviéndola, ¿no? Zoom, para nuestros efectos, y WhatsApp, redes sociales, es lo que estamos manejando la mayoría de los profesores para coordinar y hacer estas clases virtuales. Vea qué interesante lo que se está presentando en el mundo en este instante. Y habla señor. Pues pucho, usted nos estaba preguntando respecto a eso. Yo creo que si muchas universidades pues tuvieran de pronto, claro que nadie lo imaginaba, por lo menos esta crisis por la cual estamos pasando ahorita, digo crisis. Sí. Pues, de pronto muchas ya estuvieran de pronto
acomodado más a esta parte de lo que es la educación virtual. Entonces ahí yo creo que en esa parte de proyectarse, como decía el caballero, yo creo que hay que ver también lo que es la posición en la que uno debe estar en pro y en la posición en la que uno podría estar en contra a futuro. Entonces uno también, yo creo que tiene que verse lo que puede pasar a futuro de buena forma y lo que puede pasar a futuro de mala forma. Entonces, Sí, pues claro. O sea, en el pongo fondo sería, ¿ya terminaste? sí, Ah, ok. para eso. En el fondo sería lo que yo creo es, digamos, dependiendo de las dinámicas, ¿no? Uno puede ver una dinámica, digamos, de tipo propositivo o de tipo un poco reactivo. Yo sé que la situación no está fácil en Colombia, en el mundo entero, nadie se lo estaba pensando, pues. Eh, pero toca verlo, o sea, las crisis son oportunidades y son las oportunidades de salir adelante, son las oportunidades de ver las cosas de forma proactiva, de forma propositiva. Ese es el llamado siempre, ¿no? Y a nivel empresarial, los empresarios siempre tienen que ver las cosas desde ese nivel. ¿Qué es lo mejor que pueda salir de acá? No tanto cómo voy a sobrevivir, porque obviamente hay que tenerlo en cuenta también, pero hay que ser más propositivos en este tipo de proyecciones. O sea, es ver el futuro como algo ganado, ver el futuro como algo solucionado, ver el futuro como algo muy positivo y que se va a volver realidad. Entonces, en ese escenario, por ejemplo, pues en ese escenario todos tendríamos que decir que ya tendríamos vacuna de la pandemia, no habría problema, ya no habría confinamiento de ninguna especie, volveríamos, entre comillas, con la vacuna, pues podemos volver a estar dentro ya no del confinamiento social, ya podríamos volver a interactuar. Eh, es todo un proceso parecido a lo que sucedía hace muchos años con la fiebre amarilla, con la, con la fiebre española, me ha hecho cuánta cantidad también de problemas que ha tenido la humanidad y los ha superado. Entonces, con esa historia atrás de que la humanidad siempre se ha recuperado, ha logrado salir adelante, lo que pasa es que nunca nos habíamos vuelto a pensar que tendríamos una situación de este estilo. Obviamente nadie lo pensaba. Entonces, eh, pero el ser humano es muy capaz de adaptarse y es parte del proceso que estamos, pues todos, ¿no? Nos tenemos que adaptar. Al principio nos tenemos que cuidar mucho, obviamente, pero también hay que adaptarnos a todos los procesos y sobre todo a la reactivación económica también es importante actuar y ser muy positivos para que las cosas salgan bien adelante. Y eso es lo que hacen los empresarios normalmente, hacer esos ejercicios de prospectiva positivos, ya imaginándose un escenario en el que ya todo está solucionado, y entonces, ¿qué voy a aportar yo y cómo voy a ser en ese futuro? Escenarios de futuro. Entonces, el llamado, digamos, de la prospectiva siempre es que sea muy positivo el tema, pero obviamente hay que saber que hay un proceso, ¿cierto? Eh, no es un tema ideal, pero entonces hay que tener, eh, digamos, esa mentalidad, una mentalidad muy positiva de que todo se va a solucionar. En el proceso y en el proceso reactivo, pues obviamente estaríamos incorporando todo lo que tiene que ver con que si no se logra la vacuna, con que cuando se logra la vacuna, con muchas de esas cosas. Los escenarios de prospectiva son normalmente a 5 años. Estamos hablando, por ejemplo, en el tema de la pandemia, que ya de 6 a 8 meses hay
muchos que dicen que de 6 a 8 meses ya tienen la vacuna, que la India ya la tiene, que no sé quién ya la tiene, bueno, o que han hecho ya las pruebas. Y hay otros que son un poco más, digamos, cautos y dicen que no, que el tema debe salir en 3 años. La vacuna, ¿no? O sea, que una real vacuna es de un tema de 3 años. Bueno, quién sabe. Pues esperemos que no, esperemos que sea algo mucho más efectivo y rápido. Y la prospectiva nos sirve es para ponernos en los escenarios futuros. Entonces, armar un escenario futuro, pero en el que seamos muy positivos y en el que ya se haya solucionado todo este tema de la pandemia. Esa es parte de la teoría, ¿no? Bueno, pues para aplicada a lo que estamos viviendo en este momento. Pero sí, Felipe, tienes razón. Uno, en este momento, dada la situación, pues tendría que mirar un tema un poco reactivo, ¿no? Pero vamos a verlo en la forma proactiva. ¿Ok? Bueno, bueno, entonces él ya casi que termina. Pongamos el último parte del video. Ok. Entonces, Institución Universitaria Ceiba, educación diferente. ya hemos visto estos dos videos. Vamos a ver un poquito lo que es el tema de retrospectiva, ¿no? La retrospectiva es importante también en la administración, en la gerencia. Entonces, él hace un análisis muy sencillito de la retrospectiva y sobre todo para qué sirve. Bueno, una retrospectiva es una reunión de equipo en donde sería recomendable que participen o estén todos los integrantes del equipo. Y es una reunión en donde se buscan encontrar oportunidades de mejora, principalmente, ¿no? Las oportunidades de mejora permiten establecer una planning, digamos, o sea, algunos dirían que la retrospectiva es una reunión de planning, ¿no? Sobre cómo mejorar el proceso, ¿no? Entonces, dentro de lo que es el framework de Scrum, la retro es una instancia de revisión del proceso en donde se buscan posibles accionables a implementar durante la siguiente iteración que ayuden a mejorar ese proceso, cualquiera sea. Puede ser un proceso de desarrollo, puede ser un proceso de construcción, digamos, el proceso, ¿no? Me parece que es un hábito bueno hacer retrospectivas en forma frecuente porque siempre hay oportunidades de mejora, ¿no? Un equipo que esté funcionando por más bien que esté funcionando, seguro tiene alguna oportunidad de mejora y tiene algo que pueda mejorar por más pequeño que sea. Desde ya me parece súper importante para un equipo que no haya hecho nunca una retrospectiva, empezar a hacer retrospectivas, ¿no? Entonces, quizás un buen momento es, bueno, ahora, ¿no? Si nunca lo hicimos, bueno, pues ya hagamos una retrospectiva como puntapié inicial, digamos, hacia la búsqueda de una mejora continua. Y en general lo que sucede es que hay como una curva, ¿no? Donde uno mejora mucho al principio y luego ya las mejoras son por ahí menos grandes, pero no por eso menos importantes, ¿no? Y creo que es un hábito que está bueno iniciarlo en el momento que se pueda y no dejarlo nunca. Bueno, uno de los principales errores es no hacerlo con un facilitador que haga, que la conduzca bien la retrospectiva y que dé contexto y método, digamos, ¿no? A la retrospectiva y que se termine convirtiendo en una reunión de catarsis en donde
la gente empieza a tirarse paquetes y se termina convirtiendo en una casa de brujas en donde en realidad lo que se hace es buscar culpables y gente que a quien matar, ¿no? En lugar de buscar realmente oportunidades de mejora y buscar cosas para hacer, digamos, ¿no? La peor retrospectiva que puede haber es una en donde se están todos matando y nos vamos y no hay ningún accionable. Me parece que, por lo menos para la primera, la segunda, la tercera, quizás retrospectiva, es importante que haya alguien, en lo posible externo, ¿está bien? Que sea como súper objetivo, imparcial y que sepa de lo que está hablando, que ayude a guiar eso en la dirección correcta, digamos, ¿no? Y que facilite la retrospectiva de forma tal de llegar al objetivo, ¿no? Que es tener accionables para mejorar el proceso. Bueno, nos vemos en 15 minuticos, nos reconectamos todos, por favor. Bueno, que ya vamos ya se va a cortar, ¿listo? En Listo, profe. 15 minutos nos vemos. Perfecto. Ok.